Hablando con científicos. Un programa de cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas. Con Ángel Rodríguez Lozano. Hoy os invitamos a escuchar Vivir e investigar en las regiones más frías del planeta. Hablamos con Francisco Navarro. En este programa solemos hablar de las investigaciones que llevan a cabo las personas dedicadas a escudriñar los secretos de la naturaleza a la luz de la ciencia. Pero nos falta hablar muchas veces del ser humano, de la persona que lleva a cabo esas investigaciones. Unas investigaciones que en muchos casos los enfrentan a situaciones cuanto menos poco usuales. Y si ya hablamos del investigador que se desplaza hasta regiones recónditas, concretamente en este caso con Francisco Navarro, que estuvo ya hablando con nosotros de glaciología, que ha participado en investigaciones que han tenido lugar en las regiones más frías del planeta, como es el Polo Sur, como son las bases antárticas españolas o en el Ártico, en Groenlandia. Son lugares tan especiales que la experiencia que se requiere para vivir en ellos, para investigar, las exigencias que tiene para el ser humano son difíciles de imaginar para nosotros. Así que le hemos pedido a Francisco Navarro que nos la cuente, que hoy hable del investigador en esos lugares tan extremos. Hoy contamos de nuevo con Francisco Navarro, es glaciólogo, es catedrático de universidad en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Departamento de Matemática aplicada a las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en la Escuela Técnica Superior de Telecomunicación. Estuvo con nosotros hace un tiempo ya hablando de glaciares, pero hoy vamos a ir a algo mucho más personal. Bueno, ante todo un saludo, Francisco. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, pues gracias por estar aquí de nuevo. Y si te parece, empezamos por la Antártida, ¿no? Tú ahí estuviste en la Estación Polar Estadounidense Amundsen Scott, que está en el Polo Sur prácticamente, ¿no? Sí, precisamente, digamos, mi primera experiencia polar fue la más tremenda, más completa, en el sentido de que pasé un año entero en esa estación Amundsen Scott, que está exactamente en el propio Polo Sur. Bueno, exactamente en el propio Polo Sur. El Polo Sur, el Polo ya todos sabemos que tiene variaciones de posición, pero que incluso aunque fuera fijo, por así decirlo, como está en una zona de la Antártida que está cubierta por un manto de hielo que se desplaza, pues la propia posición de si tú clavas una estaca donde un indicador donde está el polo en un momento dado, pues como el hielo se mueve, pues ese hielo se va moviendo con la estaca, con lo cual la posición del polo no es real como debería ser. De hecho, eso es curioso. A mí me llamó la atención que cuando llegué allí, eso fue hace muchos años, en el año 1983. 83 cuando fui, 84 cuando volví. Me llamó la atención, por ejemplo, cuando toda persona llega allí y dice, pues, ¿dónde está el Polo Sur? Y dice, ¿cuál? ¿El de verdad o el ceremonial? Y dice, ¿qué es eso del ceremonial? Y dice, bueno, que como se mueve el manto de hielo, el polo ceremonial tiene un pivote con una esfera rodeada por todas las banderas de los países signatarios del Tratado Antártico. Y claro, como el polo real cambia de su posición en función del movimiento de su posición relativa a ese polo ceremonial, pues entonces no es cuestión de cambiar todas la docena de banderas y el monolito que hay cada día. Entonces dejó uno, que es el ceremonial, y luego hay otro que es una réplica muy pequeñita, como una estaquita muy pequeña con la misma esfera metálica en la superficie,
que esa se va recolocando, digamos, cada año por lo menos a la posición más o menos aproximada de donde está el polo. Pero vamos, el polo tiene una serie de movimientos también propios o sea, cambia diariamente, cambia por meses, cambia por años, pero bueno, al margen de eso es curiosa la situación esa del polo ceremonial. ¿Pero tanto cambia? Bueno, vamos a ver. Una cosa es lo que cambia la posición del polo por los movimientos digamos, propios, orbitales, por así decirlo, que no son tampoco tan exagerados. Pero otra cosa es que, aunque no cambie, lo que cambia realmente es el manto de hielo que se va desplazando. En esa zona se mueve muy poquito, pero bueno, a lo mejor son 20 metros al año o una cosa así. O sea, que algo también se desplaza. Digamos, es decir, que si tú determinas el polo está aquí, por métodos astronómicos, por ejemplo, pues y ahí pones un marcador, pues si vuelves un tiempo más tarde, pues ese marcador ya no se corresponde con la posición del polo, porque aunque el polo siguiera fijo en su sitio, es el manto de hielo el que se ha desplazado y ese marcador que has puesto es el que se ha desplazado. ¿Ese manto de hielo se mueve en alguna dirección concreta o cambia, digamos, aleatoriamente? Bueno, no, digamos que cada zona concreta tiene una dirección, digamos, de desplazamiento, digamos, predominante. Está en una zona muy en el centro del continente, con lo cual, digamos, no están los movimientos tan definidos, por así decirlo. Es decir, todo lo que es la Antártida está dividida en una serie de cuencas que se llaman, separadas por lo que se llaman divisorias de hielo, que son, digamos, zonas en las que dices, pues, en esta zona el hielo es como una montaña. Imagínate una cordillera. En una cordillera hay lo que se llama la divisoria de aguas. Cuando llueve, pues el agua cae o para un lado o para otro. Pues en un manto de hielo es algo parecido. Si tienes una especie, un lecho rocoso y cubierto por un manto de hielo, pues el manto de hielo en una parte se desplaza hacia un lado y en otra hacia otro lado. Entonces, en lo que es la cresta, prácticamente el movimiento es nulo, es casi cero. Y sin embargo, pues conforme te vas moviendo más hacia los laterales, pues el movimiento cada vez es más rápido. Entonces, claro, en la zona central, en esas divisorias de hielo, el movimiento es prácticamente nulo, pero llegando a la costa, pues a veces hay zonas de movimiento rápido, de movimiento lento, pero que hay sitios donde hasta se mueve varios kilómetros por año o varios cientos de metros por año. O sea, es muy variable. ¿Qué espesor tiene la capa de hielo allí? El espesor de la capa de hielo en la zona del Polo Sur prácticamente es algo más de 3 kilómetros. Pero hay zonas, o sea, se parece mucho a la media de lo que es el continente. Pero los máximos son por encima de los 4 kilómetros, pero en el Polo Sur anda por los 3 kilómetros más o menos, aproximadamente. Luego, el hecho de que sea la estación que esté en el Polo Sur, pues tiene también sus implicaciones. Yo he dicho que estuve un año. Bueno, un año si lo contamos con el calendario, pero yo estuve solamente una noche. O sea, llegué una mañana, pasé una noche y a la mañana siguiente me marché. Y había pasado un año, claro. O sea, yo pasé un día, o sea, está en el propio polo de rotación, en el eje de rotación de la Tierra y por lo tanto hay medio año de noche y medio año de día. Entonces todos los tiempos, evidentemente, son extremadamente lentos. Imagínate, por ejemplo, que estás en la noche polar y llevas meses y meses que también son bonitos porque tienen auroras australes, en el caso del Polo Sur, que hay bastante a menudo. Pero entonces, en un momento dado, dices, hombre, empieza a clarear sobre el horizonte. Dice, pues va a amanecer, ¿no? Pues puede pasar un mes clareando, todo es lento. Hasta que llega el momento en que empieza a asomar el sol, la corona solar. Y dices, mira, ya amanece. Pero claro, amanece, solo el hecho de salir el conjunto del sol, pues tarda aproximadamente 5 días. Desde que está un trocito hasta que está, digamos, la esfera entera tocando el horizonte. Pero a la vez, como la Tierra está dando vueltas, pues el Sol no lo ves en un sitio. Como dices, sale por el este, se pone por el oeste. Pues aquí van dando vueltas a lo largo de toda la circunferencia a tu alrededor durante 5 días y ya empieza a subir. Y luego, claro, la máxima altitud angular que alcanza es de 23 grados, lo que sería la inclinación de la eclíptica. O sea que también se queda siempre muy bajito, con lo cual la insolación es realmente bastante baja. Claro, o sea que el Sol sale por el horizonte y lo que va describiendo una especie de espiral hasta hacia arriba y luego vuelve a bajar con esa espiral hacia abajo y siempre es de día, lógicamente. Sí, durante medio año es de día y durante medio año es de noche, pero ya digo que todos los tiempos son muy lentos, o sea que el amanecer tarda casi un mes y el atardecer tarda también prácticamente otro mes. Es decir, o hay luz completa o oscuridad completa, pero todo es muy lento, muy lento.
Has mencionado las auroras. Claro, al ser esa noche polar tan larga, que dura 6 meses, las auroras prácticamente se pueden ver, digamos, todos los días. Me refiero a días normales. Sí, bueno, las auroras es un fenómeno atmosférico que no tiene, precisamente cuando no hay sol, por la noche es cuando se ven. Aquí son las auroras australes y eso viene por la inyección de electrones de muy alta energía, que vienen, digamos, con el viento solar y realmente se canalizan, debido al campo magnético terrestre, se canalizan por los polos, y tanto en el polo norte como en el polo sur es por donde entran en tromba, por así decirlo, y al interaccionar con otros átomos de la propia atmósfera, pues les dan energía a sus electrones, los electrones saltan de órbita y al saltar de órbita la diferencia de energía de la una a la otra la emiten en forma de luz y producen lo que son las auroras. Y entonces, bueno, es un fenómeno, digamos, que es bastante constante. Lo que pasa, es decir, que durante la noche polar, raro es el día que no ves alguna cosilla. Pero una aurora sí que sea pues llamativa, pues a lo mejor, bien llamativa, pues a lo mejor una vez por semana. Una absolutamente espectacular, pues a lo mejor una vez al mes o algo así. Pero, o sea, que pero hay de muy distintos niveles. Y supongo que durante esa larga noche polar el cielo será espectacular, ¿no? Sí, porque además la gente, claro, piensa a veces la zona central de la Antártida, la meseta polar, por así decirlo, es una zona que tiene un anticiclón casi permanente y entonces el tiempo es muy bueno, quiere decir que hay muy poca nubosidad en la zona central. Y entonces las estrellas, que son lógicamente las del hemisferio sur, se ven constantemente y también eso te permite ver muchas auroras, precisamente porque es raro que haya la mínima nubosidad. Y a veces cuando la hay son más bien de nubes altas, de estas tipo cirros, que son de cristalitos de hielo. Y, o sea que sí, los cielos son espectaculares, desde luego. Luego durante el día es muy monótono también. Me refiero que normalmente el día típico es el día despejado y soleado. Ya digo que eso es en el centro de la Antártida. Si te vas a ciertas zonas donde está la base antártica española, por ejemplo, en la zona costera, pues ahí es una zona que está en la Antártida marítima, está muy nublado normalmente, la visibilidad hay muchas nubes bajas, la de visibilidad normalmente es muy mala y entonces cuando sale un día soleado pues es una situación más bien, digamos, espectacular y llamativa, mientras que en el otro lado lo normal es tener pleno sol, digamos, durante lo que sería todo el día. Por supuesto, ahí hace mucho frío, ¿no? Sí, no, frío evidentemente bueno, pero eso también es muy distinto, claro, pensemos que la Antártida son 14 millones de kilómetros cuadrados, es 28 veces España, entonces, y una variación de latitud que puede ir desde los 60 y bastantes hasta los 90 grados, o sea, quiere decir que lo que es el diámetro de la Antártida, pues más o menos son 3.000 kilómetros, o sea que las variaciones en ese rango geográfico pues pueden ser muy grandes en todos los sentidos. Entonces, la zona central, sin embargo, para resumir, zona central de la Antártida, el tiempo es bastante tranquilo, anticiclón antártico. Los vientos son muy suaves porque estamos arriba, en lo más alto, digamos, de la meseta polar, porque todos sabemos que en la Antártida hay unos vientos muy fuertes, catabáticos, que son las masas de aire frío que se forman en la zona de la más alta, que según avanzan hacia la costa van adquiriendo grandes velocidades. Pero efectivamente, cuando llegas a la zona costera, pues velocidades de 100 y 150 kilómetros por hora en determinados momentos son bastante normales. Y sin embargo, en la zona donde estuve yo, en Amundsen Scott, más bien había una ligera brisa suave, bastante permanente, pero que de vientos catabáticos nada, porque es el origen, ahí son casi cero, por así decirlo. Pero entonces, vientos hay en el centro, entonces, de la meseta polar, vientos muy ligeros, suaves, pero temperaturas bajísimas. Quiero decir, temperatura típica de verano, 30 grados bajo cero. Temperatura típica de invierno, 60 grados bajo cero. La temperatura media anual, fíjate que son 54 grados bajo cero. Entonces, claro, pues ahí van los extremos. Y te he hablado de las típicas. Estando yo en la base Amundsen Scott, lo mínimo que registramos fueron 76 grados bajo cero. Bueno, ¿cómo nos podemos hacer nosotros una idea de lo que significa esa temperatura? Pues hombre, al final luego tampoco es tan terrible en el sentido de que la atmósfera allí es muy seca. Bueno, claro, la humedad no existe vapor de agua. Bueno, vapor de agua sí existe, pero refiero que no existe agua microgotas en estado líquido, que es la que hace que la transmisión de la temperatura sea
sea para el calor, la transmisión del calor sea mayor. Entonces, quiere decir que como es tan extremadamente seco el entorno, entonces es más fácil protegerse, digamos. No hay, si estás en una zona con humedad, por ejemplo, esa misma temperatura sería inviable. Lo que pasa es que la propia humedad sería inviable que existiera porque no habría agua condensada, por así decirlo, ¿no? Pero entonces, quiere decir que el aislamiento térmico es bastante grande, o sea que ese frío tarda en penetrar en tu cuerpo, por así decirlo. Y por otro lado también el hecho de que no haya vientos muy fuertes, pues también en cierto modo, pues eso también ayuda, evidentemente, porque no es lo mismo la sensación térmica. Es eso. Y luego, por otro lado, evidentemente vas muy preparado, vas con grandes capas de todo. En la época en la que estuve yo, quizás, probablemente ahora han cambiado las cosas. Entonces todavía era época, en los 80 y tantos, que la gente llevaba o sea, es que parecías un oso porque ibas forrado de cantidad de cosas y era un poco hasta pesado e incómodo en muchos casos. Ahora la ropa ya esta de frío extremo es mucho más llevadera, más liviana, más ligera, pero entonces era un poco pesadito y las botas igual, todo era como ibas ahí, parecías un oso totalmente. Pero bueno, ese régimen de temperaturas. Sin embargo, tú te vas a la base antártica española, que está solamente abierta, además en la época de verano, y ahí en verano pues las temperaturas casi rozan, claro, está incluso fuera del círculo polar. Entonces las temperaturas de verano allí pues a lo mejor son del orden están cerca de los 0 grados. O sea que encuentras montones de sitios en España mucho más fríos. Y en invierno no se llega a más de 15 bajo cero o cosas así en la zona de la base española. El problema ahí, sin embargo, es un régimen que hay mucha más humedad, hay muchas más tormentas y eso te hace incómoda la vida. Nosotros cuando estamos, por ejemplo, trabajando en el glaciar en la base antártica española, pues ya digo, estamos a poquitos grados bajo cero normalmente porque está un poco más frío que lo que es el nivel de la base que está a nivel del mar. Pero, sin embargo, llegas a pasar frío también porque, claro, muy poquitos grados bajo cero, con muchas horas a la intemperie y con viento y humedad, pues la verdad que también desgastan bastante. ¿Cómo es la vida allí? Porque cuando uno piensa en una noche de 6 meses, allí se perderá incluso la noción del día y la noche normales, ¿no? No, claro, sí es un problema, bueno, para unas personas más que para otras. Realmente ahí vives marcado por el reloj. O sea, dices que es de noche o es de día, según lo que te marque el reloj. En general hay una rutina bastante estricta en el tema de, por ejemplo, de horarios de comida y de trabajo en general. Pero bueno, el periodo, digamos, yo estuve un año entero, bueno, de hecho 13 meses prácticamente. Durante ese periodo hay una parte, que es la parte de verano, en la cual hay aviones, normalmente son aviones de estos tipo Hércules, que utilizan esquíes como tren de aterrizaje. Y hay aviones de estos que vienen prácticamente casi a diario desde otras bases de la costa, porque en verano, digamos, hay un personal permanente de la base que pasa todo el año, que en nuestro caso éramos 19 personas. Y luego en verano, pues hay más gente. Cuando yo estuve, pues prácticamente éramos unas 70, 80, 60 personas en verano, porque hay gente que viene, por un lado, a hacer trabajos de mantenimiento de la base, gente más bien de tipos obreros y tal, que vienen a hacer trabajos de mantenimiento de edificios y cosas. Luego, muchos proyectos científicos que van a desarrollar un trabajo concreto que es cuestión de unos meses o que quieren hacer, yo qué sé, pues un sondeo de hielo, pues, y van a trabajar solo eso, la época de verano. Y entonces hay más vida, digamos, en la base porque hay más gente, vuelos que vienen y van, gente que entra y sale y estamos luego el personal permanente de la base, sea científico, sea logístico, los que estuvimos el año entero. Pero luego llega un momento en el que ya se entra en lo que se llama el periodo de aislamiento, que normalmente son la parte del invierno, la noche, y el aislamiento suele ser unos 7 meses y medio. Entonces, durante todo ese periodo, entonces ya no entra ni sale nadie, ni vienen aviones, ni se van, ni se hace nada. Básicamente porque si las temperaturas son del orden que te he dicho, tú piensas, por ejemplo, cuando estamos a 60, 70 bajo cero en la superficie, pues en altitud la temperatura es todavía más baja, son a veces de 80 y 90 bajo cero. Entonces, en esas temperaturas, el sistema hidráulico de los aviones, claro, los aceites, la viscosidad de los aceites es función de la temperatura. Al final, un aceite de los sistemas hidráulicos se te queda tieso, por así decirlo, se te queda petrificado y entonces es un problema mecánico importante de cara a los aterrizajes y despegues.
Y luego hay un segundo problema, y es el que, digamos que como estos aviones van con patines, con esquíes como tren de aterrizaje, la fricción con el hielo es muy fuerte y produce mucho calor y se llega a fundir un poco de la superficie digamos, del esquí, del patín del avión, pero como a la vez el frío es tan intenso, a lo mejor se está, digamos, fundiendo por la parte delantera del patín y se está recongelando en la parte trasera y a veces actúa como pinza. Y el accidente típico de todas estas zonas es precisamente en un avión que se ha quedado agarrotado con los esquíes por recongelación inmediata de lo que se acababa de fundir y ha dado una vuelta de 180 grados, ha hecho rum, y se vuelca boca abajo, y se queda boca abajo. Claro, y de hecho, en el propio Polo Sur, esa es una foto típica. Además, en el Polo Sur teníamos un avión de esos que estaba así y lo dejan ahí. Además, lo dejan para instrucción para ejemplo de los pilotos. Y en McMurdo había otro. O sea, yo mismo, ya te digo, no me he movido tantísimo por allí, pero como que había siempre algún ejemplo de estos en cada sitio porque es un accidente. Entonces, por esa razón, realmente en invierno esas bases permanecen totalmente aisladas. O sea, no hay aviones que vayan y vuelvan. Los americanos también, como son esta es una base era estadounidense, entonces ellos sabes que también son muy de, no sé cómo decirlo, sin que quede ofensivo. No, me refiero que son muy espectaculares en sus acciones y entonces, por ejemplo, lo que ellos hacían en mitad del invierno, hacían un vuelo que venía directo desde Nueva Zelanda, que era la base aérea más cercana, pero en base aérea más cercana quiere decir que está como a 4.500 kilómetros. Desde allí venía un vuelo con un avión ya no de estos, o sea, de autonomía mucho más larga, estos Hércules tienen autonomías más reducidas, venía un avión que iba de Nueva Zelanda, pasaba por el polo y volvía sin aterrizar para nada, y de hecho superaba su propia autonomía, quiere decir que ese vuelo venía con un avión nodriza que le alimentaba de combustible durante el viaje, porque si no tampoco tenía la autonomía suficiente, y este pasaba sobre la base y nos dejaba caer con paracaídas, pues suministros que eran, tampoco es que fuera una necesidad, pero había comida fresca, por ejemplo, repuestos, medicinas de cosas que se habían echado en falta, se te había estropeado algún tipo de equipo durante el invierno y no tenías allí el repuesto, pues tenías opción de pedirlo. Correo, aquella era época todavía de correo postal, pues yo qué sé, pues mi novia me escribía cartas, esas cartas se quedaban almacenadas en un sitio en San Francisco, y de San Francisco los mandaban durante meses y luego ya las mandaban de ahí a Nueva Zelanda, a Hawái, Nueva Zelanda y Nueva Zelanda a la Antártida para coger ese vuelo y entonces te llegaban cartas escritas pues varios meses antes, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas las mandaban y ya te digo, tiradas por paracaídas con luces, porque era por la noche, claro. O sea, que había un paracaídas, tú veías lucecitas cayendo del cielo y ahí había unos vehículos preparados para recoger la mercancía fresca y toda la historia. Pero claro, digo que no había una necesidad porque era una cosa más como para dar moral al personal, por así decirlo. Pues bueno, porque al final la alimentación, aunque te mandaran comida fresca, pues te dura unas semanas, pero al final toda la alimentación allí la teníamos en base pues a productos deshidratados, de estos liofilizados o congelados, ultracongelados. Congelados que era curioso, ¿no? Porque si tú querías que la comida... digamos, el congelador era estar fuera. Digamos, claro. Y eso era ultra congelado. Entonces, si querías la comida fresca y ese tipo de cosas y tal, los tenías que mantener calefactadas precisamente para que estuvieran a una temperatura, digamos, adecuada. Claro. Pero bueno, nos cuidaban bien, ¿eh? Ahí yo me acuerdo cuando llegué que, pues, los primeros días que llegamos, pues, a ver, ¿qué hay hoy para cenar? Langosta. Todos, langosta, no sé qué. Y pues 3 meses después llegaba, ¿qué tenemos hoy? Langosta otra vez. ¿Otra vez? Porque había una cantidad de cajas de langostas congeladas todas, evidentemente. O sea, que comida congelada, desde luego, había para subsistir ahí varios años, realmente. Muy bien. El trabajo que tú hacías allí no era como glaciólogo, todavía no habías llegado a eso, ¿no? No, yo cuando fui era para trabajo, yo estudié ciencias físicas y hice especialidad de geofísica y meteorología y trabajaba más bien en geofísica, en física de la Tierra. Entonces yo estuve allí contratado por la Universidad de California, Los Ángeles para hacer un trabajo que era puramente de geofísica, que estaba basado en estudios del campo de la gravedad y de ondas sísmicas superficiales de largo periodo.
para lo cual el entorno del polo de rotación pues es un entorno muy, muy especial. Por ejemplo, he hablado de gravimetría, de campo de la gravedad, pero básicamente estábamos estudiando lo que se llaman mareas terrestres, mareas de la Tierra sólida. O sea, de la misma forma que hay marea oceánica, que por efecto del movimiento de rotación de Tierra, Luna y Sol, las distancias varían y por lo tanto las fuerzas de atracción gravitatoria, y eso lleva consigo que la capa oceánica sube y baja con ciertas periodicidades diurnas, semidiurnas, quincenales, mensuales, anuales y semianuales. Pues lo mismo que pasa con el océano pasa con la Tierra sólida. Lo que pasa es que la Tierra sólida no se desplaza tanto como el océano. O sea, la Tierra sólida se deforma, pues hombre, los máximos son del orden de 30 centímetros por efecto de la atracción, por esas variaciones de atracción gravitatoria. Pero vamos, que sube y baja de la misma forma que el océano, con un tiempo de respuesta más lento, pero también. ¿En ese sentido el hielo se comporta diferente? No, al final eso es un movimiento del conjunto de toda la... O sea, es deformación del conjunto de la Tierra. O sea, todo el manto se deforma, toda la corteza y digamos, lo que es el manto de hielo es una minicapa comparado con esos tamaños. O sea, es el conjunto lo que sube y baja, por así decirlo. Claro. Las comunicaciones entiendo que no tenían nada que ver con la facilidad de comunicaciones que tenemos ahora, con Internet y todo lo demás, ¿no? No, hombre, claro, estamos hablando de una época en la que ese tipo de comunicaciones no existía en absoluto. Es una de las cosas, bueno, más duras o más... Bueno, yo en ese sentido tampoco me quejo, ¿eh? Efectivamente, vamos a ver, yo el año que estuve fue precisamente el año anterior, el último año que estuvimos sin comunicación vía satélite, es decir, un año más tarde, en la campaña 84-85, se puso la comunicación vía satélite y eso ya permitió tener una comunicación más o menos constante con el mundo civilizado, por llamarlo de alguna forma. Lo cual quiere decir que en nuestro caso la comunicación quedaba reducida a radio de alta frecuencia, HF. Entonces, la radio, pues hombre, tiene sus limitaciones. Tiene sus limitaciones porque hemos de pensar además que el polo magnético, el polo geomagnético está cerca y quiere decir que cerca son 1000 y pico kilómetros, pero bueno, eso es relativamente cerca. Pero que hay tormentas magnéticas importantes y entonces la comunicación por radioondas no es siquiera fácil. O sea, nosotros llegamos a estar, lo máximo que estuvimos fueron durante 5 semanas absolutamente incomunicados, es decir, sin tener ninguna comunicación vía voz, vía esta radio HF. Pese a todo, durante ese tiempo había si emitías en Morse, entonces, como la señal es más potente y no tienes las mismas necesidades que cuando es transmisión de voz, entonces ahí sí había más posibilidad de transmitir pequeños mensajes y cosas. De hecho, digamos que la comunicación autorizada que nosotros teníamos, yo era personal científico, y nosotros estábamos autorizados a escribir un mensaje de 50 palabras en inglés, y las palabras iban, incluyendo los stop y demás, en inglés, y eso era una por semana. O sea, que imagínate... O sea, un WhatsApp a la semana, ¿no? Como un WhatsApp. 50 palabras a la semana. Y entonces, porque ese se mandaba por un sistema iba por un sistema militar de comunicaciones que se llamaba Marsram, y ese entonces, y se transmitía por Morse y tal, y ese siempre tenías la garantía de que se iba a llegar más o menos sin problema. Pero ya digo que llegamos a estar hasta 5 semanas sin tener la mínima noticia del mundo, salvo algún mensaje de esos crítico de emergencia que se mandara por esos medios. O sea que sí, efectivamente era todo muy, muy distinto. Claro, en esa época tampoco ni había internet, no había nada de nada. Pero es que ni siquiera las comunicaciones normales eran fáciles por entonces. Pero eso respecto a las comunicaciones con los centros en América o en Europa, pero allí hay otras bases con las que quizás os podíais comunicar, ¿no? La base más cercana, nuestros vecinos más cercanos, era la base rusa de Vostok, que estaba a 1000 kilómetros de nosotros. Esos eran los vecinos más cercanos. Y luego, como eran rusos y estos americanos en los años 80, pues la cosa no estaba muy... O sea, no había... Encima mal avenidos. No se lanzaban misiles, pero no se comunicaban tampoco. Pero luego el caso ruso también es muy llamativo, porque así como nosotros íbamos en avión desde las bases de la costa hasta lo que es el centro del continente, los rusos tenían una expedición única por año con tractores desde la costa, que es una expedición que igual se tarda un mes para avanzar,
o sea que la cosa era todavía más dura en su caso. Qué curioso. Bueno, vamos a pasar, porque como tienes una experiencia tan amplia tanto en la Antártida como en el Ártico, has mencionado ya las bases españolas, que son 2. ¿no? Y tú has estado, lógicamente, en varias campañas en las 2, incluso has dirigido alguna de las campañas antárticas. Sí, bueno, en la base, sí, efectivamente España tiene 2 bases antárticas, que son 2 bases que solamente están operativas en lo que es el verano austral, que es básicamente, digamos, diciembre, enero, febrero, marzo, más o menos. Una está en la isla de Decepción, que es la base Gabriel de Castilla, donde la logística la lleva el Ejército de Tierra, aunque es una base científica y por lo tanto una base, digamos, civil, solo que la logística es, en este caso, militar, y lo hacen muy bien, porque son muy cumplidores y muy organizados. La otra base, que es Juan Carlos I, es la que está en la isla Livingstone, que está muy cerquita de la otra. De una isla a otra no hay más de 30 kilómetros. Lo que pasa es que son 2 entornos que, sin embargo, son muy distintos y lleva consigo que las investigaciones también sean muy distintas. Y en el caso de la base Juan Carlos I, la logística es civil, la lleva la Unidad de Tecnología Marina, que es una unidad del Consejo de Investigaciones Científicas, del CSIC, que se encarga precisamente de dar soporte a esa base antártica y también a los buques oceanográficos, pues por ejemplo como el Hespérides, el Sarmiento de Gamboa y algún otro. Entonces, digamos que Isla Decepción es una isla que es muy chiquitita, tiene un diámetro de nada, son 17 kilómetros, es minúscula, mejor un diámetro de 17 kilómetros, que es realmente es una isla volcánica, de origen volcánico, y entonces muchos de los estudios, además un volcán activo. Volcán activo quiere decir que ha tenido erupciones importantes y conocidas en los años 70, fueron las últimas. Erupciones que a su vez destruyeron un par de bases, una base británica que había y una base chilena que había. En un caso fue no hubo ninguna baja humana, lo cual fue una suerte, porque, digamos, en un caso la base fue destruida por precipitación de cantidad de cenizas volcánicas durante días y días y días de alta temperatura, y al final se deshizo la base, retorció todos sus hierros y tal, pero que la gente se pudo evacuar la base. Y en el caso de la base británica realmente ocurrió en una zona, digamos, de montaña colindante, donde la erupción que se produjo llevó consigo que se derritiera el hielo, porque era una zona glaciar, que se derritiera el hielo y se creara una especie de avalancha de agua, barro y demás, que sepultó por completo y destruyó por completo la base, aunque también hubo tiempo de evacuarla. Ya digo que no hubo ningún problema humano. Precisamente por esa razón, cuando ahora se va a abrir la base antártica española, ahora mismo solo quedan la española y una argentina, así como bases permanentes, digamos, en Isla de Decepción, pero antes de la apertura, cada verano, de la base antártica española, pues unos sismólogos bajan antes en Zodiac desde el barco, hacen unas medidas previas para ver cómo está el estado de temblores, cuál es la sismicidad y si la cosa presenta peligros y tal. Y si no, pues entonces a luz verde ya se produce el desembarco y se ocupa la base, que está abierta durante ese verano. Pero precisamente por el hecho de que es una isla volcánica, muchos de los estudios que tienen que ver precisamente con la actividad volcánica. Entonces hay gente que la está estudiando con técnicas de gravimetría, del campo de la gravedad, gente que lo está estudiando con técnicas de sismología, sismicidad, gente que está estudiando los flujos de calor geotérmico, gente que está estudiando la geoquímica, entonces, pero mucho todo ello relacionado con la actividad volcánica. Pero luego, por otro lado, hay unas comunidades muy importantes de pingüinos en esta isla, sobre todo son pingüinos barbijo, entonces hay mucha gente que son biólogos que están estudiando pues esas comunidades de pingüinos. Y bueno, y luego hay gente también, pues hay gente que hace estudios de ecología del litoral, hay bastante variedad, pero ya digo, hay muchas cosas que están centradas o que tradicionalmente han estado centradas en volcanología y estudio de aves tipo pingüinos. Muy bien, Francisco, vamos a tomarnos un pequeño descanso y volvemos enseguida. Estáis escuchando Hablando con Científicos, un podcast de cienciaes.com para divulgar la ciencia de la mano de sus protagonistas. En nuestra página web
podéis encontrar más de 400 entrevistas con científicos de todas las disciplinas. Os invitamos a escucharlas y compartirlas en redes sociales con vuestros amigos y conocidos. Cienciaes.com ofrece un conjunto de podcasts de acceso libre y gratuito a través de iTunes, Spotify, Google Podcasts, iVoox, TuneIn y muchas más plataformas. Y Radio Ciencia Es. Todo en cienciaes.com. Continuamos hablando con Francisco Navarro, glaciólogo, catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid, en el Departamento de Matemática Aplicada, las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, dentro de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Francisco, estábamos hablando de tu experiencia en las bases antárticas españolas. Recordemos que España tiene 2 bases que están ocupadas durante el verano, decías. Una es la base Juan Carlos I, que está en la isla Livingstone, y la segunda es la base Gabriel de Castilla, que está en Isla Decepción. También hay un campamento temporal llamado Campamento Byers en la península de Byers, en la isla Livingstone. Bien, habías comentado antes que allí hay un problema que ya no es tanto el intenso frío que puede hacer en el polo, en esa base Amundsen Scott, sino la meteorología, que es mucho más adversa, ¿no? Es más complicada de soportar. Sí, ahí el problema básicamente es en esta zona de lo que se llama la Antártida Marítima, el tiempo, la dificultad básicamente meteorológica es más bien lo que son las tormentas y los vientos fuertes, más que lo que son las temperaturas, que hace incómodo lo que es el trabajo. Bueno, y frente a esta isla, digamos, la otra base española que está en Isla Livingstone, que está muy cerquita, pero es una isla que está muy glaciada, por ejemplo, está muy cubierta de glaciares. Y entonces, pues el tipo de estudios pues son bastante, pues hay mucho estudio nuestro grupo precisamente está estudiando temas relacionados con glaciología, pero también ha habido estudios centrados también en lo que es la propia geología de la isla. También hay bastantes comunidades de líquenes y hay gente pues que está estudiando precisamente la liquenología. Hay una península que es Península Byers, que está descubierta de hielo y que tiene entonces muchos lagos de estos de origen glacial, y entonces hay gente que estudia también limnología, estudio de lagos precisamente, desde el punto de vista sobre todo de aspectos biológicos, pero también gente que está estudiando pues los sedimentos depositados en esos lagos, porque esos sedimentos tienen información valiosa para conocer, por ejemplo, cuál ha sido la evolución del clima y demás. Entonces ahí es otro entorno, otro contexto y bueno, y otra forma de trabajo, pero bueno, es otra base también que fue renovada hace poquitos años y está también en unas muy buenas condiciones, hoy por hoy, muy bien gestionada por esta unidad de tecnología marina, y esto es realmente donde más tiempo hemos empezado, porque yo cuando empecé en Isla Decepción, realmente empecé todavía, cuando estuve allí, fui como geofísico, o sea, yo lo que estuve haciendo fueron unas campañas de estudios de anomalías gravimétricas, anomalías del campo de la gravedad, debido a los cambios de densidad en el subsuelo, debido precisamente al hecho de tener cámaras magmáticas o una variación de la estructura, digamos, de la corteza terrestre o de la parte superior del manto, debido precisamente a esos fenómenos volcánicos. Sin embargo, ya en todas mis campañas, que han sido bastantes en Isla Livingstone, ya nuestro trabajo, yo a finales justo de los 90 cuando empecé con el tema de glaciología, y entonces a partir de ahí he estado trabajando casi plenamente en glaciología, pero muchas veces usando técnicas geofísicas como por ejemplo el georradar, el radar de penetración, pues para estudiar espesores de hielo, propiedades físicas del hielo y demás. Y en la base antártica española entonces también he estado bastantes campañas, pues unas 6 o 7, en Decepción estuve un par de ellas, y luego también tuve la ocasión en la campaña 2006-2007 de estar de otra experiencia distinta, de estar de jefe de base. Y ese trabajo de jefe de base tiene que ser muy distinto al de un investigador, ¿no? Porque de ti dependían todas las personas que estaban allí.
¿Cómo es ese trabajo? Y es una cosa pues que es totalmente distinta, claro. Es un trabajo más de gestión, más logístico, de gran responsabilidad, claro, porque eres tú responsable de la seguridad del conjunto de población, tanto el personal de mantenimiento como del personal científico que está en las bases. Pero es un trabajo también, ya digo, más bien logístico, organizativo, de tener un poco contento a todo el mundo, de cuidar que no se produzcan conflictos, de repartir los recursos entre el conjunto de gente, de racionar, no se raciona la comida, se come muy bien. Racionalizar. Sí. No, pero al final tienes que racionar. Tú dices, aquí ha cambiado mucho, por ejemplo, el tema de cervezas y vino, por ejemplo. Y por no hablar de alcoholes más fuertes, pero por ejemplo, a nivel comidas, pues durante muchos años era normal que hubiera cervezas y vino, tanto en comida como en cena, pues que la gente, pues abierto, digamos, libre. Entonces, lo que pasa que eso, pues como hay mucha gente que pues va a la base, está un tiempo, luego viene otro, pues había momentos en que veías que realmente pues había carencias de decir, oye, aquí las cervezas, os habéis tomado cervezas y los que vengan dentro de una semana van a estar sin cervezas o sin vino. Hoy por hoy, por ejemplo, hay un régimen mucho más estricto. Ahora ya no hay ni cervezas ni vino, salvo en ocasiones especiales. Ahora se ha pasado casi a la ley seca, en cierto modo. Eso, bueno, pasa como en todo, ¿no? Hay extremas en un sentido o en otro. No es una cosa que haya sido fuente de conflictos, pero me refiero que al final tienes que incluso racionar, entre comillas, y decir, oye, hay tantas por persona durante este tiempo y esto hay que... Porque no puede ser que los que vienen al principio de la campaña acaben con todo y los que vengan después estén a dos velas. Claro. ¿Cuánta gente se juntaba ahí en una campaña? Pues hombre, la base, antes de remodelarse la base, la capacidad de la base era más bien del orden de una treintena de personas. Ya era la ocupación máxima, lo cual no quiere decir que puntualmente hubiera más gente, pero en la base de Juan Carlos I se crearon incluso una especie de iglús, pero eran iglúes, digamos, de plástico, por así decirlo, de materiales plásticos, no un iglú de hielo. Entonces, que se hicieron unos de estos separados de la base para que la gente tuviera alojamiento, porque en ciertos momentos había mucha ocupación de la base y la base en sí era insuficiente para alojar a la gente. Con la remodelación de la base ahora ya hay capacidad, creo recordar que es para 48 personas, y entonces ya eso da más que suficiente para lo que es. Digamos que normalmente al principio de la campaña todavía hay mucha zona que está cubierta por nieve y no está la roca expuesta. Entonces, pues imagínate que van geólogos o van liquenólogos. Entonces un liquenólogo no va a ir cuando estén llenos los líquenes cubiertos de nieve porque entonces no se ven. Entonces, la segunda fase de la campaña, donde por efecto de la temperatura en las zonas más bajas ya se ha llegado a desaparecer esa capa de nieve, entonces suele tener mucha más población la base en la segunda parte de la campaña que en la primera. La primera, sin embargo, es mucho más cómoda para nosotros. Por ejemplo, para trabajar en el glaciar nos tenemos que mover en el glaciar. Entonces, en el glaciar tiene un problema y es la peligrosidad en cuanto a lo que son las grietas. Entonces, si tú vas muy al principio de la campaña, las grietas están cubiertas por grandes puentes de nieve y se puede pasar por ellas con relativa seguridad, siempre con gran precaución. Al final de la campaña, esos puentes de nieve se han fundido, se han hundido y han caído en la propia grieta y las grietas quedan expuestas y entonces el peligro también es menor porque la grieta está expuesta, y la situación intermedia es la más peligrosa, que es cuando hay puente de nieve pero es flojo y entonces si pasas por encima se te puede hundir y te puedes ir a la grieta. Entonces hay sus cosas. Bien, entonces esos son las bases españolas. Ahí has estado mucho tiempo, lo has dirigido en alguna ocasión, pero ahora, como el tiempo también lo tenemos limitado, vamos a dar un salto tremendo, ¿no? Nos vamos al otro extremo de la Tierra, al Ártico. Y ahí también has llevado varias campañas y tienes experiencias muy interesantes que contar, ¿no? Ahí has estado en un lugar que se llama Svalbard. Cuéntanos cómo es ahí. Sí, en el Ártico he estado realmente casi todas mis campañas, que han sido también de 7, han sido en Svalbard, que es un archipiélago de soberanía noruega, que está aproximadamente entre 78 y 81 grados de latitud norte, es decir, está como si fueras al Cabo Norte, en el norte de Noruega, y te movieras a través del océano unos 1000 y pico kilómetros, pues llegas a Svalbard. Está a mitad de camino del norte de Noruega al Polo Norte, por así decirlo, por simplificar. Entonces ahí he estado bastantes campañas y luego he tenido una en Groenlandia también.
Entonces, en Svalbard, mi primera experiencia fue en el año 1999 y fue en una base rusa, que también es un entorno que es totalmente distinto. Una base rusa, que además es una base, pero que están como casi en pequeñas poblaciones, porque Svalbard es un sitio, he dicho que es de soberanía noruega, pero eso lo es, hubo un tratado de Svalbard, que creo recordar que fue del año 1927 o de ese orden, porque antes era, digamos, como tierra de nadie, había mucha exploración, explotaciones mineras, sobre todo de carbón en esa zona, y había explotaciones mineras, por ejemplo, rusas en esa zona, y también noruegas. Al final se llegó a una especie de acuerdo internacional. Noruega asumió la soberanía, aunque Rusia nunca, o la Unión Soviética entonces, nunca aceptó, no, de hecho sigue sin aceptarlo, o sea, no reconoce la soberanía noruega, de la misma forma que Rusia en lo que es el Ártico ruso, en la tierra de Francisco José, Franz Josef Land, que también es otro archipiélago que está muy al norte, incluso un pelín más al norte, pues también ejerce su soberanía, pero internacionalmente pues también hay países como Noruega, por ejemplo, que no han reconocido esa soberanía. Pero eso no ha quitado que haya una buena convivencia y que siga habiendo enclaves todavía mineros y algunas bases de otras nacionalidades en ese territorio que es noruego. En ese sentido, démonos cuenta que el Ártico es muy distinto de la Antártida. La Antártida es tierra de nadie, por así decirlo, no hay soberanía, aunque hay algunas reclamaciones territoriales, pero están, digamos, congeladas por lo que es el Tratado Antártico. Y, sin embargo, en el Ártico, pues los distintos territorios son soberanos de ciertas naciones, sea del Ártico canadiense, el Ártico ruso, sea Svalbard, que es territorio noruego, Groenlandia, que estaba vinculada con Dinamarca, es decir, hay territorialidad en este caso. Entonces, bueno, es un archipiélago, digamos, hoy por hoy de soberanía noruega. Pero ya, lo que es la base rusa, en el fondo, era más bien una población, una pequeña población que estaba centrada en el tema de la minería y también en temas de investigación científica. Lo que pasa es que yo en el año 99, cuando fue la época, digamos, de declive y hecatombe un poco post terminación de la Unión Soviética. Y entonces estaban en una situación tremenda, de crisis económica tremenda. Y digo tremenda porque si era realmente lo veías en la gente de allí, en la población que tenía, la pequeña población que tenía ese pequeño reducto que se llama Barentsburg, que es una población minera donde también hay unos cuantos edificios científicos, donde tú veías, claro, había gente que allí, digamos, el esquema típico era una persona que se ha ido allí, que es minero, tiene un sueldo muy importante, como allí le pagan todo, se va él solo y su familia queda en Rusia, y están 1 año, 2 años, en ese tiempo hacen mucho dinero, y cuando vuelven a Rusia, pues ese dinero es importante para su subsistencia durante bastantes años. Sin embargo, estando yo allí, en cuestión a veces de meses claro, hubo una inflación tan tremenda que el sueldo de lo que había sido 1 año se había convertido de repente en el sueldo de menos de 1 mes. Entonces tú imagínate que estás 2 años trabajando ahí, lejos de tu familia, en condiciones bastante duras, y después de 2 años te vuelves con el sueldo de no llega a 2 meses. O sea, la gente estaba desesperada auténticamente a nivel personal. Luego, las bases científicas. Nosotros estuvimos en una base que tenía capacidad para alojar pues no recuerdo exactamente, pero yo creo que era del orden de 60 o 70 personas fácilmente, en habitaciones casi individuales. Parecía casi más una especie de hotel antiguo que una base. ¿Y sabes cuánta gente estábamos? En nuestro equipo éramos 3 rusos y yo. Pues eso era todo, no había más. Había 2 personas, un matrimonio, que eran como los guardeses de la base, y nosotros, y punto. Porque es que no había medios. Eso quiere decir que el habituallamiento tampoco era fácil. El habituallamiento no era nada fácil. Si nosotros, de hecho, bueno, ahí nosotros, es todo curioso, hay tantas anécdotas e historias. Para nosotros la gasolina fue como el oro, por así decirlo. Ajá. Es decir, nosotros nos aprovisionamos de gasolina en la zona de Longyearbyen, que es la zona noruega, y entonces ahí tienen gasolina, la estándar de por aquí, de 92 octanos, 95 octanos, de ese orden, digamos, la normalita de aquí, la super. Pues entonces esa gasolina, en la zona rusa, tenían una gasolina que era del orden de 80 octanos y que estaba súper aguada y que les daba unos problemas para todos los motores y estaban los pobres muy desesperados. Entonces nosotros negociamos, por ejemplo, el conseguir fusiles. Ahora hablaré del tema de los fusiles. Fusiles es para protección frente a osos. Conseguir fusiles, conseguir comida, conseguir un transporte en barco, conseguir motos de nieve que nos dejaran, pues todo ello a cambio de gasolina. O sea que nos llevamos un par de barriles de gasolina,
realmente nosotros con un barril de gasolina para nuestras necesidades nos había valido, y el otro barril de gasolina lo usamos como si fuera oro a cambio de todos esos otros servicios. A cambio de otra cosa. Bueno, si dices que necesitas defensas, ¿no? O sea, sí. Necesitas rifles. Sí. En ese sentido es muy distinto a la Antártida, ¿no? Claro, en la Antártida no hay osos. O sea, en el norte no hay pingüinos y en la Antártida no hay osos. Eso que quede muy claro. Entonces, un problema de Svalbard, del trabajo sobre todo, si estás en base es menos problemático, pero si estás en tienda de campaña, que es otra forma en la que hemos estado trabajando allí, pues la cosa es más complicada. Es zona de osos y entonces hay que ir armado. Normalmente sueles llevar una especie de pistola, como una pistola de señales de estas que lanza bengalas, que utilizas para espantar al oso, pero luego tienes también un fusil con balas de verdad, que es por si acaso no se espanta. Está todo muy regulado, al final es el tema complejo. O sea, tú no puedes, si se te ocurre por lo que sea, aunque sea en defensa propia, matar a un oso. Si el oso está a menos, no recuerdo la distancia, algo así como 50 metros, pues puedes tener problemas serios legales, porque es una especie también protegida y muy controlado, y entonces tú no puedes usar el fusil como para matar osos. O sea, tienes que demostrar muy eficientemente, incluso a nivel distancia. O sea que el tema de las pistolas de señales es un tema que es bastante crítico. Entonces, pues tienes que tener eso, tienes que hacer prácticas de tiro. Hasta ahora no había problemas incluso de licencia de armas, ahora se está ya controlando el tema un poquito más y manejando un poquito más, o sea, es más estricto ahora que era antes. Y luego también nosotros, allí, digamos, he estado en esta base rusa, pero también he estado en una base polaca. La base polaca, sin embargo, está en la zona del sur de Svalbard, y esa ya está en mucho mejores condiciones. Es una base que se instaló en el Año Geofísico Internacional, en 1957. Está muy bien mantenida y tiene una actividad sostenida. Es una base de invierno y verano y está muy bien, la verdad, que muy, muy cuidada, y es una base que es muy activa y es muy distinta. Ajá. Y en cuanto a la meteorología, ¿qué diferencias hay con respecto a la Antártida? Sí, ahí también es bastante distinto. Bueno, ahora toco eso, comento primero el tema de las tiendas de campaña, pero tiene que ver al final. Pero digamos que la otra forma en la que he estado yo también es estando trabajando en zonas remotas donde no hay bases y estando en tienda de campaña. Entonces ahí tiene que ser totalmente autosuficiente. Por ejemplo, con colegas noruegos he estado en una isla del archipiélago que es Nordsauslandet, que es una zona que está totalmente separada del núcleo principal. En la zona central, digamos, de la isla hay un aeropuerto, en Longyearbyen, pero claro, para el acceso a la otra isla, pues a la otra isla nos llevó un helicóptero, nos llevó allí con nuestro material, nos dejó en medio, se marchó y hasta 3 semanas después que volvió, pues ahí estábamos de forma totalmente autónoma con tiendas de campaña. Sí teníamos unas motos de nieve, porque ellos tienen ahí digamos que en verano, en la zona costera dejan unas motos de nieve y entonces se pueden recuperar esas motos de nieve luego ya en invierno y utilizarlas. Y entonces pero ahí es una vida, claro, totalmente distinta. Nosotros estuvimos acampados en el centro digamos, del casquete de hielo que cubre toda esa isla. Eran trabajos también de glaciología y entonces ahí estás viviendo pues en tienda de campaña. ¿En qué régimen térmico? Pues ahí, por ejemplo, Svalbard el tiempo es muy cambiante y muy rápidamente. Es decir, pero bueno, la época ideal para trabajar para nosotros como glaciólogos en el glaciar es finales de marzo, primeros de abril, que digamos que es el principio de la primavera, porque nos interesa que los glaciares estén bien cubiertos de nieve, porque entonces y lo más sólida posible, porque entonces las motos de nieve se desplazan muy bien. Y por otro lado ya hay luz, porque si vas antes, la luz es poca. Digamos, ahí está a 80 grados, pues quiere decir que llegan a tener noche prácticamente continua y el verano tiene muchas horas de luz y en invierno muy poquitas horas de luz o ninguna. Entonces, desde el punto de vista de condiciones de nieve, igual sería mejor enero o febrero, pero hay muy poca luz o está oscuro y no tiene sentido. Entonces, marzo, finales, primeros de abril, es la época ideal. Y entonces, en esa época, pues los días fríos en Svalbard son del orden de unos 20 grados bajo cero, más o menos. Uh-huh. Pero a lo mejor en cuestión de días puedes llegar a temperaturas de solamente unos poquitos grados bajo cero. O sea que es muy variable, en función de que los vientos vengan de la zona norte, que es cuando están, pues eso, 20 o de ese orden bajo cero,
o que vengan más bien del oeste o del sur, y entonces en esos casos son más húmedos los vientos, pero las temperaturas suben radicalmente, entonces estás a pocos grados bajo cero, o a lo mejor a 10 bajo cero, o 12, 5, 4, cosas de ese orden. Entonces, estar en tienda de campaña, pues a esas temperaturas, pues es una experiencia también bastante curiosa, ¿no? Importante. De todos modos, son mejores esas temperaturas, es mejor estar en una tienda de campaña a 20 bajo cero que, por ejemplo, estar en la base antártica, en la isla Livingstone, donde está, en Península Byers, que también tienen a lo mejor ese régimen de tiendas de campaña o de iglús de estos, porque ahí hay fusión, porque las temperaturas de verano son más suaves y ahí, si se funde el agua, estás empapado siempre. Claro. El suelo se convierte en barro, es un barrizal que entras a la tienda y es horroroso. Mientras que si estás en hielo, como estábamos nosotros, o hielo o nieve, súper frío, nunca se te funde. Quiere decir, si fuera estás a 20 bajo cero dentro de la tienda, a lo mejor estás a 10 o 12 bajo cero. Y entonces nunca hay nada húmedo, nunca es, o sea que es un entorno que es bastante, en ese sentido, bastante cómodo. Bueno, cómodo relativamente, ¿no? Porque todo el mundo tiene sus necesidades. ¿Cómo resolvíais ese problema allí? Porque entiendo que no tiene uno la posibilidad de ir al excusado cuando lo necesita. Claro, estás ahí en tienda. Quiere decir que durante 3 semanas no tienes ducha ni tienes nada. ¿Con qué te limpias? Pues con toallitas húmedas estas de bebé. Pero toda la logística, vamos, no logística, bueno, sí es logística, pero logística casera. Es decir, yo me voy a lavar con toallitas húmedas, pero toallitas húmedas no pueden estar congeladas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú todo lo que quieras que no esté congelado lo tienes que llevar dentro de tu cuerpo y dormir con ello en el saco de dormir. Es decir, porque si no, claro, tú tienes en el bolsillo de la mochila unas toallitas húmedas, no te puedes limpiar con ellas, porque están tiesas. Entonces, siempre un juego de toallitas húmedas lo tienes que tener dentro de tu cuerpo, o sea, lo llevas de hecho dentro de la ropa y lo llevas ahí constantemente para que cuando llegue el momento y luego para dormir te lo metes a dormir contigo en el super saco, porque lo necesitas físicamente. O sea, sí, ya está bien tener precauciones y llevar toallitas húmedas, pero me vas a perdonar. ¿Cómo hacíais vuestras necesidades? ¿Qué protocolo tenéis que seguir? Porque allí a 20 grados bajo cero debe ser el asunto bastante incómodo. Bueno, pues también ahí es curioso, ¿no? Pues ahí hemos tenido dos... bueno, sí. Normalmente ahí hacemos un agujero en la nieve. En uno de los casos, una de las veces, cuando fui con noruegos, teníamos incluso una especie de techo. Era una tienda techada, pero sin suelo, y con un aparato de sondeos de hielo hicimos un agujero muy profundo y ahí era como una especie de taza de váter que teníamos. En la ocasión que fui con alemanes, ahí pues teníamos como una especie como de sillitas y una sillita a la que se acoplaba una especie de bolsa donde iban los excrementos y demás, y entonces ahí también estaba como en un agujero para estar protegido del viento, y entonces ahí lo hacías, digamos, casi un poco al aire libre, y lo que pasa es que como luego se congelaba directamente no era un problema, no había de asquerosidad. Porque, digamos, cerraban la bolsa... Pero antes de llegar a ese punto habría que tener algunas precauciones, ¿no? Para soportar las bajas temperaturas, digamos, con parte del cuerpo al aire libre. Sí, no. Además lo tenías que hacer mirando, nosotros lo hacíamos mirando hacia la zona que iba hacia el mar, porque la zona que estaba cerca del mar, en ese caso estábamos acampados cerca del mar, y cerca del mar es donde estaba la zona de osos. Entonces lo hacíamos mirando a los osos y con el fusil al lado. Entonces estaba el agujero, la protección que hicimos estaba orientada a donde estaban, digamos, la zona que accedía al mar, y por lo tanto podías ver a los osos y estar protegido por si acaso te pillaban en medio de la faena. También ahí estaba diciendo el tema de los osos. Ahí, al parte, por ejemplo, imagínate también que estás durmiendo en unas tiendas de campaña. Nosotros, cuando he dicho que fuimos a tiendas de campaña, en una expedición éramos 4 y en la otra fuimos 5. O sea, no es que seamos ahí un gran contingente de gente. Entonces, de esas personas también hicimos 2 sistemas distintos para la protección de osos. Con los noruegos, lo que se hacía era, cada uno dormía en una tienda individual, que eran muy chiquititas. Cada uno teníamos nuestra tienda y luego teníamos una tienda de habitabilidad que era más grande, que quiere decir que podías estar de pie. Llegabas a poder estar de pie, aunque no tenía más que 3 metros de diámetro, pero era alta, digamos, y ahí además teníamos una estufa, ahí es donde se cocinaba, donde teníamos los generadores que nos permitían recargar los ordenadores portátiles y demás, y es donde hacíamos la vida. Entonces, digamos, ese conjunto de tiendas de campaña lo que se hacía era rodearlo ponías 4 estacas formando una especie de cuadrilátero, un cuadrado,
Y en cada uno de los vértices había una estaca de madera y de una a otra se ponía a una altura de un palmo sobre el suelo, estaban unidas por unos alambres y esos alambres iban conectados a su vez a unas bengalas que había en cada uno de los vértices. Entonces, si por la noche, por ejemplo, venía un oso, tropezaba con el alambre y hacía que se disparara la bengala, que la bengala era luz, pero también sonido, también era sonora. Era un petardo. Es decir, era un petardo que hacía ruido y empezaba a echar luz como una bengala. Y entonces la idea era que eso, por un lado, espante al oso y por otro lado, despierte a los que están en la base. Cada uno dormía con su fusil, pero en la tienda grande dormía además la persona que era más experta, que tenía más experiencia en manejo de fusil y de pistola de señales y también con más experiencia, digamos, polar y en el tratamiento de osos y demás. Sin embargo, cuando estuve con los alemanes en la otra tienda de campaña, ahí lo que hacíamos era turnos de guardia, o sea que ahí éramos, fíjate además que éramos 4 personas y de esas, a ver, 4, 1, 2, 3, 4, sí. Entonces, ahí lo que hacíamos era turnos de guardia por la noche, o sea, el que uno se quedaba con el fusil ahí un poco a la intemperie, bueno, te podías meter, teníamos una tienda separada y podías estar ahí medio, te asomabas, estabas pendiente, estabas despierto, era lo importante, y es la persona que estaba, digamos, de guardia. Tiempo a la intemperie, pero de vez en cuando, pues realmente había muy buena visibilidad y hasta la costa, y en la época en la que vamos hay mucha luz, entonces realmente y buena visibilidad, entonces en la zona donde ahí podíamos esperar la subida de los osos, pues se toman su tiempo también en llegar hasta la zona, o sea que, pero bueno, había que estar pendientes y ahí fueron más bien un régimen de guardias y entonces pues eso, pues rotatorio y tal, pero bueno, pues en mitad de la noche te tocaba despertarte y estar pues a lo mejor como 2-3 horas de guardia. Ajá. Y eso era pues día tras día. Muy interesante. La verdad es que podríamos estar hablando aquí varios meses del tema. Vamos a dar un último salto, ¿no? Porque yo sé que siempre hay muchísimas cosas, pero el tiempo es limitado. También has estado en Groenlandia. Sí. Ahí, ¿cómo es eso? ¿Hay muchas diferencias? Bueno, Groenlandia claro, es que cada sitio depende. Me refiero que Groenlandia también es 3 o 4 veces el tamaño de España. Entonces, en Groenlandia puedes estar en una base, puedes estar en también acampado o puedes estar en una población. El caso de Groenlandia, en nuestro caso, fue totalmente distinto. Estuvimos en una pequeña población, o sea, que era como un pueblecito. Porque nuestro trabajo en ese caso era puramente de estudio de usar georradar para estudiar, sobre todo en ese caso concreto, para espesores de hielo, pero desde helicóptero. Entonces, la base de helicópteros estaba en esa población y digamos que de ahí partía el helicóptero y hacíamos los ecosondeos desde el helicóptero, pero partiendo de una población. Entonces, ahí eso fue totalmente distinto. Eso era como estar en una pequeña población, que era una población de tipo... pues hombre, más bien pesquera y algún otro tipo de turismo a esa zona que es muy, muy, muy al sur, no había mucho, pero vamos, era un poco así, de más una población de un poco de servicios, pesca diría yo que era lo fundamental, pero también había mucha actividad, digamos, científica y vida que surgía en torno a eso, por así decirlo. Pero era como un pequeño pueblecito, o sea que eso fue totalmente distinto porque ahí realmente estábamos en una especie como de albergue, o sea que eso no es una experiencia no es una base, ni es estar evidentemente acampado, sino es como estar en una pequeña población muy remota y con unas condiciones... Lo que pasa también es el verano y sur de Groenlandia, quiere decir que ahí teníamos temperaturas incluso sobre cero. Lo cual no quiere decir que si vas al glaciar, pues el glaciar estaba absolutamente cubierto de nieve y hielo, pero en lo que es la población en sí, en esa época de verano, la nieve cuando llegamos se había fundido. O sea que ese fue otro régimen distinto de trabajo, por así decirlo. De hecho, ahí nuestro trabajo en el fondo, básicamente allí fuimos solo 2 personas, un ruso y yo, o sea que fue una experiencia muy limitada. Nuestro trabajo básico fue llegar allí y construir, digamos, este georradar que utilizamos nosotros tiene unas antenas que son bastante largas, del orden de 4 o 5 metros, y son 2 de ellas. Entonces, lo que hacemos es crear una especie como una estructura de madera que en forma como de cruz, a lo largo del palo largo es donde van las antenas alineadas,
la antena transmisora y la antena receptora, y el brazo transversal se usa básicamente para temas de equilibrio, porque lo que se hace es, de los 4 puntas de la cruz, se cuelgan van cogidas cuerdas, que son las que van unidas al cable que cuelga del helicóptero. Y luego también se le pone una especie de alerón trasero, para que en cuanto vaya eso en movimiento se quede alineado y no vaya dando tumbos, por así decirlo, vaya oscilando el dispositivo. Entonces, básicamente, nuestro trabajo ahí fue en buena parte de carpinteros. O sea, teníamos concertado ya, prehablado, pero vamos, fue piezas de madera, claro, que son piezas de madera. Además, no vale una madera ligera, necesitas una madera pesada, o sea, ya a lo mejor 100 y pico kilos de madera, o 200, porque tienen que ser, o sea, eran vigas de madera, como quien dice, porque eso tiene que ir colgado del helicóptero, y entonces necesitas una masa considerable que tire para abajo y no se te empieza a dar vueltas en cuanto el helicóptero salga en vuelo. Entonces estuvimos haciendo ahí, digamos, de carpinteros, claro, y entonces todas esas maderas las tienes que ensamblar, las tienes que cortar, le tienes que poner el alerón, le tienes que poner los equipos, le tienes que conseguir las baterías, que a lo mejor, como es ser una población, aunque pequeña, que tenía ciertos suministros, pues poner las baterías, todos los sistemas electrónicos, las pruebas de los GPS, de una cámara que íbamos también para que grabara las zonas que íbamos recorriendo. O sea, era mucho trabajo, digamos, de logística, de preparación, y luego pues unos pocos días, digamos, ya de lo que será el trabajo de realmente pasear al georradar sobre el glaciar con el helicóptero. O sea, que es otro estilo. Hay una cuestión que habías comentado al principio de la entrevista, pero que quizás convenga aclarar más, ¿no? Y es la relativa a los peligros que afrontáis cuando salís a esos paisajes helados que pueden estar llenos de trampas, y no estoy hablando de los osos precisamente, sino del propio hielo y la propia nieve. Cuéntanos un poco qué experiencia tienes con eso. Cuando estamos trabajando en zona de grietas, por ejemplo, normalmente ahí vamos con esquíes, porque ya el propio esquí, pues como tiene mucha más superficie, y las grietas a veces pues son del tamaño de un esquí, o a veces un poquito menos, a veces más, pues te permite pasar esas grietas. Y aparte vamos encordados también, y vamos... o cuando hacemos los trabajos, eso también no he contado, claro, cuando hacemos a veces con moto de nieve, que llevamos un georradar arrastrando en un trineo, la antena transmisora, en otro la receptora, pues llevamos también un par de motos de nieve, una al principio y una al final, y la que va al final en buena parte también es por si la primera se cae van todas encordadas, y por si la primera moto de nieve se cae en una grieta, pues la de atrás, digamos, hace como tracción, y con el rozamiento con el borde de la grieta, pues evita que se vayan todos para abajo, ¿no? Y en caso de que una persona caiga en una grieta, ¿qué se puede hacer? ¿Ha ocurrido en alguna ocasión? Realmente que se haya caído yo directamente no. Sí les ha pasado a compañeros, y alguna que se haya ido a una grieta y demás, o en la base de al lado, o en la isla de al lado, y que hayan muerto incluso ahí, que haya pillado en la grieta y se haya hundido a la vez para todos, y se hayan ido todos a la grieta y se hayan matado coreanos, por ejemplo. O sea, que de esas sí ha habido gente que ha muerto, algún colega también, colega más o menos próximo, que se ha caído por una grieta, pero eso también. Bueno, ahí, claro, mira, no hemos entrado en la parte casuística de estas. Pues, por ejemplo, en Svalbard o en Groenlandia, hay en verano hay fusión en la superficie, y entonces se forman pequeños ríos en la propia superficie. Ríos, quiere decir riachuelos, pero que ya a veces llegan a tener, algunos pueden tener hasta metros de ancho, pero que a veces son a lo mejor simplemente 1 metro o una cosa así, pero que están casi excavados a veces primero en nieve, pero luego a veces en puro hielo prácticamente, y entonces patinan tremendamente. Es decir, si tú ahí te caes, es imposible casi salir, y a veces vienen con una corriente bastante fuerte por la pendiente que hay, porque vienen un poco de lejos. Entonces, ha habido en ese sentido un par de muertes. A veces hubo una persona, por ejemplo, que murió en uno de estos porque se vieron sus huellas, que llegaba hasta justo un extremo, vio que era simplemente 1 metro y dijo, pues esto lo salto. Por lo saltó, se le quedó corto el salto y se debió caer al agua, pero claro, esa agua te lleva por una especie de río, pero esos ríos, lo normal es que terminen en una grieta, en lo que se llama un moulin, que donde se cruzan 2 grietas se va formando con el deshielo una especie como de pozo,
cada vez más ancho, a veces de metros, y luego profundísimos, puede haber de 20, 30, 50, 80 metros. Y eso va a las cimas más profundas donde Dios sabe lo que hay. Y más de uno ha caído en ese. Pues ese hombre, pues fue un hombre que se quiso dar el salto, se le quedó corto, se cayó al agua, fue imposible porque es que eso patina tremendamente con el agua y se fue al agujero y ahí quedó. Y en ese caso, de hecho, es un cuerpo que apareció luego, días más tarde, en el frente del glaciar, porque eso a su vez alimentaba una corriente de agua subglacial y apareció en el frente del glaciar pues unos días más tarde. Pero ha habido otro también, ese sí lo conocía yo más, un americano que murió también en Groenlandia en una situación parecida, pero se quedó ahí en el subsuelo, o sea, en el subsuelo helado, digamos. Y nunca se supo de él, ni hubo forma de encontrar el cuerpo ni rescatarlo. Ha habido también, hace unos años, en el Journal of Glaciology, salió un artículo que era muy interesante y era también que eso sí ha pasado más veces, ha pasado en los Alpes, por ejemplo. O sea, que una persona cae en una grieta en la zona alta del glaciar y su cuerpo aparece 50, 60, 70 años más tarde, transportado por el hielo, en la zona final del glaciar, donde el glaciar va derritiéndose y soltando todo lo que lleva dentro, o sea, piedras, o sea, personas. Entonces, de esos ha habido ya varios. Y hace poco hubo, de hecho, un estudio, aparecieron en unos Alpes austriacos unos cuerpos precisamente, y hubo un estudio que fue un modelo numérico que lo que estudió es en qué sitio habían caído estos hombres hace 60 o 70 años, porque se sabía quiénes eran, de hecho, y sabían de dónde iban, a dónde iban, se sabía cuándo habían desaparecido y tal, y aparecieron 60, 70 años más tarde, y estuvo haciendo un estudio numérico para ver en qué punto exacto habrían caído ellos para salir en ese punto exacto, por así decirlo. Y entonces, en función de eso, pues hicieron sus hipótesis de que les pilló una ventisca y que entonces se refugiaron en cierta zona, iban de un refugio a otro refugio y justo, o sea, que coincidían las cosas bastante bien. Bueno, hemos dado un paseo impresionante por toda la superficie helada, digamos, del planeta. Cuando piensas en todas estas experiencias, ¿no?, y en sitios tan distantes y tan distintos a la vez, ¿qué sensación tienes de esa parte helada del planeta en su conjunto? El comportamiento de las distintas masas de hielo y demás. Hombre, desde luego, por un lado ves que el comportamiento de las masas de hielo en unas zonas y otras es muy distinto, es decir, hay un cambio climático que está influyendo, aparte de los fenómenos naturales propios de una época de glaciación, que estamos en una época interglacial, pues la parte influida por el hombre, que aunque esa se manifiesta, se habla de cambio global, luego regionalmente las cosas son muy distintas. Es decir, la zona ártica, por ejemplo, es una zona donde se están sintiendo de una forma muy especial y muy importante. Se habla de amplificación ártica, hay unos sistemas de realimentación que hacen que los efectos del cambio climático están siendo menores, por ejemplo, por la desaparición de la cobertura de hielo marino. Pues si el hielo marino refleja mucha radiación solar, entonces si desaparece el hielo marino, pues esa radiación solar que antes se reflejaba en la atmósfera, pues la absorbe el océano, que a su vez se calienta, y entonces, pues evidentemente el efecto del cambio climático es mucho mayor en las zonas árticas que en las antártidas. Tiene siempre una sensación, digamos agradable, buena, de que sea ártico o antártico hay zonas espectaculares y preciosas, y que es una cosa que desde luego ojalá se pueda mantener lo más largo posible que sea, porque desde luego esa sensación de que estar también tú en el glaciar y ver la naturaleza tan bonita que tienes alrededor, pues luego también eso es una cosa que es muy distinta, la propia impresión visual y de paisaje. Cuando he hablado antes de la base en el Polo Sur, por ejemplo, lo que no he dicho, estás en medio de la meseta polar, es totalmente plano, miras alrededor del horizonte y no ves absolutamente nada, no hay montañas, no hay ningún tipo de vida animal, ningún tipo de vida vegetal. Es una cosa que es absolutamente monótona y es donde estás ahí el año entero. Sin embargo, si estás en la zona costera, pues ahí ves el paso de las estaciones, hay mamíferos marinos, hay aves, hay líquenes, hay un poco de todo, hay deshielo, hay tal. En la zona central o sea que en ese sentido también son muy distintos los entornos paisajísticos en unos casos y en otros. Luego también la otra sensación importante es lo que vives con lo que son tus colegas y la gente con la que estás, y entonces ahí es muy distinto que sea una base pequeñita, que sea una base que esté aislada, que sea una base que esté muy comunicada, de qué nacionalidad sean unos u otros, porque ahí ves
Entonces ahí es muy enriquecedor el tratar con gente de tan variadas procedencias, ¿no? Hemos trabajado, pero bueno, incluso en la base española hemos trabajado, por ejemplo, con investigadores japoneses que han venido por hacer un sondeo en hielo con nosotros porque nosotros no teníamos el equipo. O sea que también en la base española hay investigadores extranjeros a veces en nuestros equipos, pero el hecho de estar tú ya en bases extranjeras, que donde el elemento dominante es extranjero y eres tú más bien la excepción, pues también tiene su cosa y ves, claro, costumbres distintas. Son muy distintos los polacos que los rusos, que los noruegos y que los alemanes, ¿no? Cada uno tiene su estilo de vida y en muchas ocasiones también nos mezclamos variados también. Y supongo que algunos conflictos serán inevitables. Sí, conflictos personales. Bueno, yo la verdad que yo, no sé, en ese sentido he tenido mucha suerte o me han ido muy bien las cosas, porque yo la verdad que conflictos han sido más bien minúsculos, muy, muy pocos, o sea, no, casi anecdóticos. O sea que pero yo también considero que he tenido suerte, ¿no? Porque a veces también he visto algunos enfrentamientos personales y también el hecho de, por ejemplo, de estar un año entero en una base antártica, pues tiene sus cosas, ¿no? Ahí la gente pues crea sus grupos, sus círculos, sus preferencias y tiene esa manía. El problema de ahí alguien te cae mal, sabes que estás condenado a verlo. Todos los días, a todas horas. Días del año, durante noche, día y... De hecho, hubo una cosa curiosa, ya no quiero liarme más, pero extenderme, pero hubo una cosa curiosa y es que en un momento dado, pasados ya varios meses de aislamiento allí en el Polo Sur, hubo gente ya que por puro hartazgo decía, pues no quiero voy a trabajar por la noche, entre comillas, porque la noche del reloj. Voy a trabajar por la noche y dormir por el día y así me ahorro ver a este que me cae fatal. Y pues había mucha gente que empezó a hacer eso y llegó un momento en el que creo que estábamos 3 personas en turno de día y todos los demás estaban durmiendo. Los que no querían verse se veían todos porque todos habían cambiado. O sea que era un poco... Sí, pero que en situaciones de esas es más normal que surjan ahí pues más roces y cosas de este estilo y bueno, pues yo la verdad que tuve suerte también allí porque yo era el único, de los 19 eran 18 en mi año, 18 estadounidenses y yo era español, era el único español y no sé si por ser el único español, yo era jovencito, fui ahí con 23 años, volví con 24 y pues por el hecho de ser español, que no sé, como que la gente me trataba muy bien y aunque se formaron ahí algunos grupos, eran... Pues no sé, o sea, no tuve el mínimo problema con ninguno de ellos. De hecho, a la hora de comer, por ejemplo, hubo un problema desagradable y es que al final de la campaña ya, el que era el jefe de base y el ingeniero de mantenimiento comían en una mesa, solo ellos, y en otra mesa prácticamente el resto del personal y estaban como enfrentados. Hubo ahí unos piques y tal. Y luego estaba yo que comía un día en cada mesa. O sea que era el único que estaba metido en ambas y también me parecía un poco absurdo y un poco idiota, ¿no? Pero bueno, no sé, chico, a veces... Sí, habría que adaptarse. Muy bien. Bueno, una última pregunta porque el tiempo se nos ha pasado. ¿Recibes muchas comunicaciones, peticiones y demás de personas que van a ir a esos lugares y que te piden consejos? Todo está ya muy regulado, no es como en los viejos tiempos y entonces quiere decir que si alguien va a ir a una campaña antártica, por ejemplo, siendo español, pues va a través de proyectos de investigación que están digamos que tienen su personal investigador y que tienen sus proyectos de investigación con las subvenciones que les permiten acceder a esas bases y hacer su trabajo previsto. Entonces, hoy por hoy, para acceder salvo que seas un rico turista que quiere ir a ciertas zonas muy limitadas de la Antártida, pues si quieres ir en un entorno de trabajo científico te tienes que incorporar en un grupo investigador. Y entonces en ese sentido lo que sí yo siempre recomiendo es que, digamos, yo por ejemplo cuando fui al Polo Sur, yo acababa de terminar la carrera y estaba haciendo la tesina de licenciatura y yo el anuncio de ir al Polo Sur en una época en la que no había ni base española ni había programa antártico español, pues fue un anuncio que se distribuyó internacionalmente y en aquella época no era tampoco electrónico, era un folio pegado en una pared que decía buscamos una persona para pasar un año en esta base antártica haciéndose cargo de este trabajo. Entonces,
Eso, de hecho, lo hizo la Universidad de California porque era un programa que llevaba ya muchos años y en esos años ya prácticamente todo su personal investigador había pasado por la base, y lo de irse un año entero con mucha gente que tiene familia y demás, pues no es una cosa que sea para repetir. Y entonces, en un momento dado, empezaron a pedir gente fuera, internacionalmente. Y yo, que recién acabada la carrera, vi eso que era para mí como una especie de sueño, una cosa de película, ¿no? Pues podía decir, ¿esto qué voy a pedirlo yo? Pues que se me ocurrió pedirlo. Y mira por dónde, pues me salió. O sea que yo en ese sentido lo que pediría a la gente diría que no hay que pensar que algo es inalcanzable por mucho que pueda parecer que lo sea. Es decir, que es importante una cosa, que la gente esté preparada y sea competente. Es decir, si yo estoy estudiando geofísica, pues tengo que tomármelo en serio y estar súper preparado. Y haber empollado y estar bien preparado. Si es un trabajo de tipo glaciología y demás, pues también si estoy en buena forma física, pues evidentemente mejor, ¿no? O puede llegar a ser un requisito en ciertos entornos. Pero que me refiero pero estando bien preparado, que la gente no debe echarse atrás porque las cosas parezcan un poco difíciles o imposibles. O sea que en ese sentido hay que hacerlas. Hombre, yo personalmente, por ejemplo, después de ya habiendo vuelto de la Antártida, por ejemplo, una cosa a la que me presenté, aunque no me salió, fue también, digo porque esto es relevante por los últimos días de noticias, cuando hubo las primeras pruebas de la Agencia Espacial Europea para astronautas, pues yo me presenté, yo lo vi, había estado en el polo y dije, uy, esto es espectacular. Y además yo ya digo, me pueden mandar a una estación orbital, porque ya está muy aislado, ¿no? Entonces me refiero, pero que bueno, me presenté y ahí no salió, bueno, pero ahí éramos miles. Ahora mismo acaba de salir otro español, han preseleccionado de estos, bueno, han seleccionado 5 personas entre creo que ha sido 22.000 candidatos. Pues en mi caso también. Lo que pasa es que a la mayor parte nos tumban en las pruebas físicas, en las de mareo, porque ahí te hacen un cóctel mental y te dan unas vueltas que te dejan, ya con eso se tiran al 90% y luego ya vienen otras pruebas. Pero prefiero que las cosas, desde luego, si las cosas no se intentan, no se consiguen. Con lo cual yo en ese sentido, sí, mi consejo es animar a la gente, número 1, a estar bien preparada y número 2, a no echarse atrás porque la cosa parezca muy irrealizable. Muy interesante. Bueno, pues con esos consejos nos quedamos porque el tiempo se nos ha terminado. Simplemente agradecerte de todo corazón todas estas explicaciones porque nos has enseñado lo bonito que puede ser una investigación y también lo difícil que puede ser a su vez cambiar el modo de vida o vivir en un ambiente extremo como es esas bases antártidas, ¿no? O árticas. No, pues muchas gracias a ti porque es importante también tener ocasión de este tipo de entrevistas un poquito más largas, estos podcasts y demás, porque es una forma porque yo tengo más bien la experiencia contraria y es la de que un periodista te hace 10 o 20 preguntas que contestas a lo mejor en 10 minutos, de las cuales ellos extraen 10-15 segundos para algo de la televisión o la radio según el caso. Y luego, además, siempre al final acaban extrayendo las más espectaculares, a veces sacadas fuera de contexto. Con lo cual, en ese sentido, mi experiencia es más negativa que positiva en general. Y entonces, pues tener la oportunidad de explicar, como hicimos el otro día, más desde el punto de vista más de ciencia, en este caso de glaciología en zonas polares, o en este caso más de vivencias, pues con más tranquilidad y holgura. Estupendo. Pues hemos hablado con Francisco Navarro, hemos dicho que es glaciólogo, catedrático de universidad en la Universidad Politécnica de Madrid, en el Departamento de Matemática Aplicada a las TIC, en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación. Gracias, Francisco. Hasta la próxima. Adiós. Y como siempre, antes de despedirnos, tengo que recordaros que Hablando con Científicos y el resto de los podcasts de cienciaes.com son posibles gracias a vuestras donaciones. Es nuestra única fuente de ingresos. Así que, si escuchas nuestros programas, si te gustan y todavía no te has unido al grupo de mecenas, ánimo, únete. Visita cienciaes.com, pulsa el botón de donar y elige cualquiera de las opciones que ahí se ofrecen, ya sea a través de patreon.com/cienciaes, a través de PayPal, por transferencia o haciéndote fan a través de iVoox. Gracias por escucharnos y por compartir con nosotros la ilusión por la ciencia.
Han escuchado ustedes Hablando con Científicos, con Ángel Rodríguez Lozano. Cienciaes.com. Ciencia para escuchar.